días a todos. Son las 5 de la tarde y ya tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Luis Carlos Ugalde. Así es de que en respeto al tiempo de todos ustedes, vamos a proceder a dar inicio a esta conferencia virtual. Para nosotros en Civilitas es un honor tener el día de hoy entre nosotros al doctor Luis Carlos Ugalde. Civilitas es un colectivo formado por varias asociaciones civiles de personas que queremos participar desde la trinchera de la ciudadanía en política. Nosotros creemos que la política, ejercer política, es una obligación ciudadana que va mucho más allá de ir a votar cada 3 años. Siempre decimos que votamos por el menos malo y que votamos pues porque no hay de otra. Queremos nosotros cambiar eso, queremos nosotros participar en política, haciendo política todos los días. Es como el ejercicio, la política es algo que hay que ejercer, hay que hacerlo cotidianamente y no esperar a que nos pongan al menos malo para ir a votar por él, sino desde el momento en que estamos participando, empezar a pedir que nos pongan a los buenos y cuando estén ejerciendo el poder, realmente exigirles que se comporten como los buenos, como los mejores que se supone que son. Entonces, este grupo de asociaciones ciudadanas invita con cierta frecuencia a personalidades de la vida pública, de la política, a que nos expliquen un poquito y que nos den algo de información para formarnos mejor nosotros como ciudadanos. El día de hoy damos la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde. Él es director general de Integralia Consultores, es una empresa de inteligencia legislativa y política que cuenta con experiencia de gobierno y en instituciones públicas. Entre ellas ha colaborado en la Embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica y en la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Un cargo muy relevante para lo que nosotros queremos conocer es que el doctor Luis Carlos Ugalde fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el antes llamado IFE, en el periodo entre el 2003 y el 2007. Ha sido también profesor de ciencia política e investigador en varias universidades de México y los Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, la Universidad de Harvard, así como las universidades de Georgetown y Washington, D.C. Luis Carlos Ugalde ha publicado también algunos libros sobre democracia y finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios de México y el extranjero. Es editorialista del periódico El Financiero, así como comentarista en diversos noticiarios de la radio y programas de televisión. Además, es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Todo esto es una breve semblanza nada más del invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Luis Carlos Ugalde, y ante tal presentación, pues no me queda más que cederle la palabra. El tema que nos interesa y que nos reúne el día de hoy es cómo ve un personaje como Luis Carlos Ugalde a la democracia en nuestro país. Afirmamos que la democracia está en riesgo y si sí, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pues sin más preámbulo, doy las gracias nuevamente al doctor Luis Carlos Ugalde por haber aceptado esta invitación de Civilitas y le cedo el micrófono. Quiero, antes de pasar el micrófono al doctor Luis Carlos Ugalde, quiero hacer la aclaración de que no estamos abriendo la pantalla y el chat al público en general para evitar que algunas personas se metan a hacernos travesuras, a rayar la pantalla o a bloquearnos este ejercicio ciudadano de civismo y de democracia. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran hacer, por favor, diríjanla por correo electrónico a la cuenta ciudadanosmx@gmail.com. Ciudadanos es con X al principio, X Ciudadanos MX, todo en minúscula, @gmail.com. Por ahí va a aparecer en un momento dado, en un momento dado de la presentación, más hacia el final, van a aparecer el correo electrónico
Y también se pueden mandar mensajes de WhatsApp al 333-127-0521. Las preguntas que captemos por WhatsApp o por correo electrónico se las haremos saber al doctor Luis Carlos Ugalde al final de su presentación. Entonces, repito, buscaremos en un momento más poner en la pantalla el número de WhatsApp y el correo electrónico, en donde con muchísimo gusto recogeremos todas sus preguntas y trataremos de concentrarlas y hacérselas llegar al doctor para que nos haga favor de contestarlas al final de la exposición que nos va a hacer. Pues ahora sí, con esta aclaración, cedo la palabra al doctor Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrés, por invitarme, y gracias a Civilitas por este ejercicio de deliberación. La democracia es deliberación y este es un ejercicio ciudadano para reflexionar sobre el futuro del país. Así es que quien agradece soy yo la oportunidad de poder platicar con ustedes el día de hoy. Y a mí me pidieron, me invitaron a una charla que hace una aseveración muy fuerte, que dice: la democracia está en riesgo. Ni siquiera está en signo de interrogación. Es una afirmación. Y luego dice: ¿qué podemos hacer? El día de hoy yo quiero con ustedes responder entonces 3 preguntas. La primera es si efectivamente el título de la conferencia es correcto, es decir, si México está efectivamente en riesgo. La segunda es: ¿por qué está en riesgo la democracia en México? Y la tercera pregunta que quiero comentar, y más bien es una reflexión, es: ¿y qué se puede hacer? Y empiezo por lo primero. ¿Está en riesgo la democracia? Y mi respuesta es sí, sí está en riesgo la democracia. Y no solamente está en riesgo en México, sino está en riesgo en muchas zonas del planeta. Desde hace muchos años se han escrito artículos, libros sobre la crisis de las democracias, sobre el peligro de los populismos, sobre el riesgo de los nuevos autoritarismos. Y esta es una preocupación porque durante un periodo de 30, 40 o 50 años, muchos pensaron que el paradigma de la democracia liberal era el paradigma triunfante. De hecho, un pensador americano, Francis Fukuyama, muchos de ustedes lo recordarán, escribió en 1989 un libro que pomposamente se llamó El fin de la historia, como si ya Occidente hubiera logrado encontrar la verdad, que era la mezcla entre capitalismo y democracia, y por lo tanto ya no iba a haber ninguna necesidad de estar en una lucha constante por encontrar el mejor modelo de desarrollo. El tema es que eso fue falso. Y hoy en el mundo, el concepto, el paradigma, la aspiración de la democracia está en riesgo por varias razones. La primera es porque los gobiernos democráticos han dado resultados incompletos, deficientes, desencantadores. Pongo el tema de la desigualdad. La desigualdad en todo el planeta se mantiene como uno de los mayores problemas. Y la aspiración a tener sociedades igualitarias y más prósperas, si bien es cierto las clases medias se han expandido, si bien es cierto estamos viviendo en el planeta la era con menor pobreza globalmente hablando y con menor violencia globalmente hablando, también es cierto que se han ensanchado las diferencias entre el 1% de hasta arriba que lo tiene todo y el resto de la sociedad que cada vez se esfuerza más, y por el cambio tecnológico, por la corrupción, por desigualdades educativas, progresa, pero ve que en términos relativos hay un segmento de los ultra ricos, los ultra beneficiados, que van caminando muy rápidamente, y esto ha generado en muchos países del mundo una suerte de desencanto. Ustedes recordarán, antes de la pandemia en Chile, se dieron manifestaciones de amplios segmentos de las clases medias protestando por el modelo de desarrollo. Y muchos nos preguntábamos cómo era posible que Chile, que ha sido por mucho tiempo el paradigma del desarrollo económico en la región de América Latina, un país estable, un país con progreso, pudiera estar teniendo este tipo de manifestaciones. Y la razón era un tema que los economistas llaman el problema de las ganancias relativas, que quiere decir,
Tú puedes ir avanzando y estar mejor hoy que ayer, pero si el de enfrente camina más rápido y está mucho mejor que tú, eso te genera frustración, te genera resentimiento y te genera una enorme sensación de enojo. Bueno, este tema de las ganancias relativas que están desequilibradas y unas suben más que otras, es lo que está detrás de muchos de estos problemas. Una de las razones por las cuales Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos y ha colocado a la democracia más consolidada del planeta en riesgo es justamente porque explotó este tema de las ganancias relativas. Y Trump le dijo a su base electoral de trabajadores blancos del Midwest de los Estados Unidos, les dijo: a ustedes, Wall Street y los políticos de Washington los han engañado. A ustedes, este paradigma globalista de libre comercio los ha dejado a la intemperie. Ustedes merecen más. Ustedes merecen que defendamos a América primero y después el resto del mundo. Este grupo de liberales intelectuales egresados de Harvard que han gobernado Estados Unidos en los últimos 40 años solamente han hecho que todos los trabajadores de Estados Unidos estén peor y que no hayan podido cumplir su sueño. Y podemos ir con ejemplos en la Gran Bretaña, en Europa y en muchas regiones del planeta. Segundo razón por la cual está en riesgo o hay desencanto democrático es por el tema de la inseguridad. Este fenómeno es particularmente grave en América Latina, por supuesto, la región más insegura del planeta, pero también en otras regiones como los Estados Unidos, a pesar de que ha disminuido la inseguridad en las calles, en los últimos 50 años el fenómeno ha crecido. Y ustedes pueden ver este fenómeno en zonas suburbanas en Europa y el fenómeno de la inmigración que ha desencadenado un sentimiento de inseguridad laboral, de inseguridad sobre los valores tradicionales, y todo esto ha hecho que la gente empiece a tener temores, de tal forma que por razones de desempeño, por no haber cumplido su promesa de que todos iban a estar mejor, de que todos iban a poder cumplir sus aspiraciones de todo tipo, es que los resultados de la democracia liberal están en un gran signo de interrogación. La crisis que vivió el planeta, la crisis financiera que vivió el planeta en 2008-2009, exacerbó este sentimiento, porque lo que hizo fue que muchos en el planeta vieran descendido su nivel de vida de una forma muy drástica. Y esa crisis, para muchos, es el preámbulo de la llegada de muchos gobiernos populistas, sobre todo en los Estados Unidos, de este fenómeno. De tal forma que esta es una primera razón de por qué la democracia está en crisis. Y entro ahora a México para platicarles un poco qué ha pasado en México. Muchos de ustedes recordarán que México tuvo durante mucho tiempo un modelo estatista de desarrollo. Y fue después de las crisis de los años 70 y después de la crisis del 82 con José López Portillo, que finalmente llegó a México un modelo que ahora nuestro presidente le llama despectivamente el modelo neoliberal, pero que básicamente lo que quiso fue dos cosas: poner en orden las finanzas públicas, en equilibrio, y la segunda fue introducir más mecanismos de mercado al funcionamiento de la economía. Eso es reducir el papel del Estado, hacer privatizaciones, la apertura económica, el libre comercio, etcétera, etcétera. Hubo durante el gobierno de la Madrid y el gobierno de Salinas de Gortari y en general hasta el gobierno de Peña Nieto una promesa de que la economía de mercado era un mejor sistema que la economía planificada centralmente por el Estado y que requeríamos más mercado y menos Estado. Y esta fue una apuesta de los últimos 35, 40 años. Y muchos creyeron, muchos creemos que ese modelo de mercado efectivamente puede funcionar correctamente. Trajo cosas buenas a México, por supuesto. Ayudó a expandir los mercados, ayudó a que estos mejoraran,
redujo los costos de muchos bienes y servicios, amplió la oferta para los consumidores de todos los segmentos socioeconómicos, amplió el número de trabajos disponibles. Y esto me parece que ha sido muy benéfico para el país en los últimos 30, 40 años. Esto se detonó con la entrada de México a el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Me parece que esta apuesta de la economía de mercado ha tenido cosas positivas, pero también tuvo cosas muy negativas, porque muchos de estos mercados no funcionaron por el llamado capitalismo de cuates, porque en muchas ocasiones no existían reguladores que pusieran en orden el funcionamiento de esto y se toleraron monopolios privados, porque muchas veces los accesos a contrataciones de muchas empresas con el gobierno fueron al amparo de la corrupción, porque muchas veces las empresas compraban y compran regulación favorable para poder tener mejores tajadas del mercado. Y este tema de una economía de mercado que funciona mejor, pero que tiene muchos segmentos protegidos, muchos segmentos monopólicos, muchos segmentos que abusan de su posición, claramente hizo que también en muchos casos esta economía de mercado tuviera enormes deficiencias. Y la segunda es porque este desarrollo económico basado en este modelo ha dejado en México históricamente a millones y millones de personas en la pobreza. No es solamente culpa de este modelo, pero claramente este modelo, si no resuelve el problema de la igualdad o de la desigualdad, no tiene legitimidad para funcionar. Y el hecho es que a pesar de que en los últimos años la pobreza extrema y la pobreza disminuyeron, por cierto, esto es algo que hay que decirle al presidente de la República, pero en los últimos 6, 7 años de los gobiernos neoliberales, el porcentaje de personas en pobreza bajó como del 48% de la población al 42%. Muy grande, pero mucho menor que lo que era hace 20 o 30 años. De tal forma que sí ha habido avances, pero sigue siendo un segmento muy significativo de la población mexicana. De tal forma que ese es el primer tema del modelo de desarrollo económico. Y luego hubo una promesa democrática. En los años 90 se hizo la promesa de que México tenía que tener elecciones libres. Y se creó entonces el Instituto Federal Electoral en 1990. Y después de haber tenido una historia con un partido hegemónico, el PRI, durante varias décadas, finalmente en los años 90 empezamos a darnos cuenta que había competencia. Y en el año 2000, con Vicente Fox en la presidencia, se logró ese sueño. Vicente Fox se convirtió en el símbolo de la modernidad política en México. Y muchos pensaron en ese momento que México ya había llegado al fin de su historia. Es decir, que ya teníamos una economía capitalista con libre comercio y democrática y que por lo tanto, y yo creo que Fox fue el primero que lo pensó, ya no había que hacer nada. Yo recuerdo mucho, y los invito a que ahorita la vean, si pueden acceder en su teléfono, una portada de la revista Proceso, del 4 de julio de 2000. Justamente el martes 4 de julio, el domingo había sido la elección y la revista empezó a circular el martes. Y la portada es Vicente Fox celebrando en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, rodeado de sus seguidores. Entre ellos, si bien recuerdo, está Porfirio Muñoz Ledo. Y la revista titula su portada con la foto de Fox celebrando, con signo de interrogación, la pregunta, ¿y ahora qué? Y cuando uno lo ve a distancia se da cuenta de que esa pregunta era una pregunta sumamente pertinente y angustiante, porque daba la impresión de que Fox pensó que si él llegaba a la cima se acababa la historia o se lograba el cometido, pero en realidad nunca se dio cuenta de que llegar a la cima o llegar a la presidencia era apenas el inicio, no el final. Y los años de Fox, desafortunadamente, fueron años generalmente perdidos. Uno ahora a distancia se da cuenta de que la gran legitimidad que tuvo Vicente Fox la desperdició. Un poco en frivolidad, un poco en falta de experiencia, un poco en desorden, pero finalmente la corrupción permaneció. Yo creo que Fox en lo personal no lo era, pero la corrupción sistémica se mantuvo. La inseguridad se fue gestando, aunque durante su gobierno no se manifestó como después con Felipe Calderón. El hecho, y esto lo ha dicho Felipe Calderón, es que Fox
optó por la política de no voltear a ver al narcotráfico para que no hubiera ningún problema. En términos de finanzas públicas sanas se mantuvo la apuesta, pero el hecho es que políticamente hablando y democráticamente hablando, el país no cambió el viejo sistema. En cuanto a corrupción, en cuanto a complicidad, se mantuvo más o menos igual. De tal forma que la cuestión es que esa promesa democrática con Fox falló. Cuando ustedes ven las expectativas que despertó Vicente Fox cuando llegó a la presidencia eran enormes y luego empezaron a disminuir cuando vieron que no estaba pasando nada. Luego llegó Felipe Calderón a la presidencia, inició una guerra contra el narcotráfico que muchos cuestionan, muchos aplauden. No voy a entrar en ese debate, pero desde el punto de vista democrático, tampoco desmontó ni el sistema de corrupción, ni el sistema de complicidad. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso se mantuvieron en los mismos términos que antes, de la cooptación, la negociación, muchas veces tolerando la corrupción. En Integralia, que es la empresa que yo dirijo, hemos estudiado mucho la negociación del presupuesto en México en los últimos 25 años. Y efectivamente este concepto de los moches, que es básicamente intercambiar promesas de dinero y obras para diputados a cambio de que te aprueben tu presupuesto, es un fenómeno que inició durante el gobierno de Vicente Fox, se consolidó durante el gobierno de Calderón y se expandió durante el gobierno de Peña Nieto. De tal forma que los gobiernos del PAN, en términos democráticos, la verdad es que no hicieron grandes cambios. Hace poco un grupo de jóvenes del Partido Acción Nacional me invitó a platicar con ellos. Y me decían que muchos de ellos quieren ser candidatos en 2021. Y yo les decía, la primera pregunta antes de saber si quieren ser candidatos es ¿para qué? Porque a muchos allá afuera, les decía, no les queda claro por qué el PAN ahora merece un voto si durante los 12 años que gobernó la presidencia de la República dejó muchas cosas sin hacer. Su promesa democrática no la cumplió. Parcialmente hizo cosas positivas, sí, por supuesto, pero en términos democráticos. Los gobiernos del PAN dejaron mucho que desear. Y si yo les hablo y les platico y les recuerdo muchos de los gobiernos estatales del PAN, en muchas entidades del país, en Jalisco, en Baja California, en Puebla, por mencionar algunos, el déficit de credibilidad es enorme. Y luego, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en materia democrática, pues hay mucha decepción porque si bien es cierto, se respetaron las reglas del juego, el tema es que la corrupción se toleró, se propició, fue un gobierno con mucha frivolidad y por lo tanto cuando uno ve esto en su conjunto, pues uno se da cuenta por qué la población en lo general piensa que esta promesa democrática de los años 90, de que con elecciones libres todo se iba a solucionar, pues fue bastante excesiva o más bien que la democracia no está dando resultados. Yo en 2015 escribí un texto en la revista Nexos y los invito a que lo lean, que se llama ¿Por qué más democracia significa más corrupción? La pregunta es provocadora y es excesiva, lo sé, pero un poco la reflexión es esta. ¿Por qué si tenemos más democracia tenemos en un sentido peores resultados? En los últimos 20 años, en México, si nos comparamos hoy con lo que teníamos en 2000, cuando, digamos, iniciaron los gobiernos democráticos a nivel federal, esto que estoy diciendo es inexacto, porque ya antes había habido gobiernos electos democráticamente, pero digamos, simbólicamente con Fox se inicia la era moderna de la democracia. Pero si comparamos 2018, digamos, cuando elegimos a López Obrador y 2000, el país es más violento, el país tiene mayores niveles de corrupción. Muchos me dicen, no, Luis Carlos, lo que pasa es que ahora se ve más. No, se ve más, pero hay más corrupción en México que hace 20 años. La impunidad sigue siendo muy semejante. Hay otras cosas mejores en el país, pero estoy hablando de la democracia. De tal forma que uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con nuestro modelo democrático? Y el tema entonces es que esto genera una enorme insatisfacción. Es así como López Obrador explota estos temas y hace un diagnóstico simple. Y el diagnóstico de López Obrador fue primero que todo era culpa de la mafia del poder,
después que es culpa del neoliberalismo. Todo es culpa del neoliberalismo y de la mafia del poder. Y nos da soluciones mágicas. Soluciones mágicas que dice, todo se trata de corrupción, así es que si acabamos con la corrupción y somos austeros, todo se resuelve. Es una suerte de vuelta al origen. Y además, si Pemex vuelve a ser la palanca del desarrollo, todo está resuelto. Y este cántico y estas frases simplistas las repite todos los días en sus mañaneras. Ya no hay corrupción, con la austeridad vamos a enfrentar la pandemia y la mafia del poder y el neoliberalismo son culpa de todo. Y es así que llega López Obrador. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Está en riesgo la democracia en México? Y lo que voy a hacer una primera conclusión. Como ya lo elaboré, lo que pone en riesgo la democracia son los malos gobiernos. Porque cuando la gente ve que vota, pero que los resultados del gobierno son malos, pues no dice es que esos gobiernos son malos. La democracia es buena, pero los gobiernos son malos. No, la gente asocia gobierno con democracia. Y a la larga, la gente se desencanta. Se desencanta. De tal forma que la democracia, los malos gobiernos que emanan de la democracia son los que ponen en riesgo, sean gobiernos neoliberales, gobiernos populistas, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, no importa. Es el mal desempeño del gobierno lo que pone en riesgo el funcionamiento de la democracia. A la larga, la democracia no puede funcionar con sociedades pobres, desiguales. Y lo segundo que pone en riesgo la democracia es la sociedad apática, la sociedad conformista, la sociedad sometida, la sociedad que es procliva a la corrupción. Eso es muy importante decirlo. En ese sentido, el gobierno de Peña Nieto afectó a la democracia por lo que comenté de corrupción, de frivolidad. Y yo creo que es Peña Nieto quien pavimenta la llegada de López Obrador a la presidencia. Extiende una alfombra roja y básicamente le dice, caminen por acá. Estoy ahora escribiendo un libro sobre el sexenio de Peña Nieto y hay muchas historias muy interesantes de cómo el desempeño del gobierno justamente fue dando toda la justificación a la retórica simplista de López Obrador. Claramente el fenómeno de López Obrador no hubiese ocurrido si no hubiese habido fenómenos como el de la Casa Blanca u otros más que ocurrieron a lo largo de ese tiempo. Más que hablar de la sospecha que se ha dado siempre de que hubiese habido algún pacto en el proceso electoral 2018, ese es otro tema, pero lo que quiero decir es que hay una suerte de hilación histórica en el desempeño de gobiernos anteriores con los gobiernos que suceden. Fox también, en lo que acabo de decir, afectó la democracia porque hizo poco por cambiar al régimen. Y luego está el tema de la sociedad apática. López Obrador tiende a decir que el pueblo es bueno y honesto y miente. Miente porque una de las cosas que tenemos que hacer para mejorar es ser totalmente sinceros sobre el diagnóstico. México históricamente tiene una sociedad con pocos valores cívicos. Somos una democracia sin demócratas. Somos una sociedad conformista, apática, egoísta. Una sociedad que solamente tiene lazos de solidaridad en su entorno familiar. Una sociedad que está vuelta sumamente indiferente al dolor de los demás. Y esta es una sociedad que afecta el desempeño de la democracia porque es poco exigente, participa poco, y cuando tiene la opción de participar en corrupción, lo hace. Un gran daño que está haciendo López Obrador es esta cantaleta de que el pueblo es bueno porque es pueblo, porque eso lo único que genera es más apatía, más conformismo, y la idea de que el gobierno te debe resolver todo. Y ahora que ya llegó López Obrador a la presidencia, y quise hacer este recorrido para no parecer que lo que pone en riesgo la democracia es el estilo de López Obrador. Es cierto que lo pone en riesgo, pero lo que pone en riesgo son los malos gobiernos. Y ahora yo les voy a tratar de dar 3 razones por las que yo creo que efectivamente López Obrador, como Peña Nieto anterior y otros, han afectado la democracia. Quizá en el caso de López Obrador la afectación sea mayor. Y si ese experimento continúa mucho tiempo, puede colocarlo en un grave riesgo. Y déjenme darles las 3 razones por las cuales yo creo que esto puede ocurrir. Primero, porque López Obrador no cree en la democracia liberal, a pesar de que a través de ella accedió al poder. Y me explico.
La democracia liberal o la democracia representativa, que es la que nosotros en México hemos adoptado y buena parte de Occidente la ha adoptado como el sistema, es un mecanismo que básicamente lo que busca es construir un sistema de vigilancia sobre quien gobierna, porque se parte de la idea de que aquel que no tiene controles abusa del poder. Esa es la génesis de la democracia constitucional americana, en donde dijeron hay que hacer un sistema de pesos y contrapesos, porque si no le pones contrapeso al Estado, acaba por devorar a la sociedad y acaba por destruir la libertad de todos. Entonces, la democracia liberal lo que busca es controlar el ejercicio del poder, porque este siempre, por naturaleza humana, se desborda. Ese es el principio central de la democracia liberal, controlar el ejercicio del poder. Y para eso se construyen pesos y contrapesos, la división de poderes, las cortes, los congresos, los poderes legislativos, la rendición de cuentas. En realidad es un sistema de gobernabilidad. Es como los consejos de administración de las empresas. Tienen que tener un comité de auditoría, tienen que tener un comité de compensaciones, tienen que tener un consejo. Todo este sistema de gobierno corporativo es lo que hace que las empresas modernas funcionen correctamente. Bueno, esa es la analogía de la democracia liberal. Un gobierno corporativo que permita vigilar a quien gobierna para que no abuse de su poder. López Obrador cree que la democracia es un instrumento del pueblo para transformarse, para liberarse, para mejorar. Para López Obrador, democracia es transformación, es erradicar los privilegios, es una, podríamos llamarle la democracia populista o la democracia directa o la democracia del pueblo. Para él, el sistema de control del poder es un obstáculo y lo ve con desdén y le molesta. Por eso es que todos los días critica los órganos autónomos, porque para él esto de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le dé autorizaciones a Pemex para explorar o que la Comisión Reguladora de Energía tenga que establecer el precio de ciertas cosas, o que la Comisión de Competencia Económica pueda sancionar empresas del gobierno, es algo que él no comprende, porque para él el poder político es para transformar la realidad. Y entonces aquí empezamos con un problema, porque lo que en México construimos en los últimos 30 años fue un sistema de democracia liberal con pesos y contrapesos, y de hecho la gran batalla durante los últimos 20 años fue justamente construir eso, cómo acotar al presidente, cómo hacer que el Congreso sea más fuerte, cómo crear órganos autónomos, etc., cómo hacer transparente al gobierno. Y llega López Obrador y todo esto le parece un ejercicio totalmente costoso, neoliberal, fifí, y aquí es el primer problema. Están en contradicción. El segundo riesgo por el cual López Obrador pone en riesgo la democracia mexicana es por su estilo. Es un populista. Y lo digo sin ánimo de estar calificando. Estoy simplemente describiendo una forma. Es como si yo describiera a Ernesto Zedillo como un presidente tecnócrata, pues ese es un estilo gerencial. Bueno, el estilo populista es un estilo gerencial que se ha estudiado en todo el mundo, en la historia, y son personas que creen en su persona, personalistas, que tienden a dividir a las sociedades en dos bandos, porque ellos son los liberadores de la sociedad, entonces parten a las sociedades, a veces lo parten por religiones, a veces por clases sociales, a veces por etnias, a veces entre el pueblo y la mafia del poder, pero el hecho es que ese es el populismo y por eso los populistas tienden a polarizar, porque polarizar es la lógica para mantener la narrativa populista ferviente. Los populistas necesitan de drama, como una telenovela, que todos los días nos estamos jugando la vida. Por eso los populistas no pueden llamar a la conciliación, porque llamar a la conciliación sería como el fin de la película. Y para un populista necesita siempre mantener asusada a la gente para que esté siempre al borde del delirio de defender la revolución. Ese es el riesgo del populismo, que antes sí, toda la vida va a estar polarizando. Por eso es que ahora con la pandemia el presidente está todos los días polarizando. Y entre la crisis económica se ahonde, va a polarizar más porque es la única manera de él mantener la justificación. Los populistas nunca aceptan errores. Ustedes nunca van a escuchar a Trump decir me equivoqué, corrijo.
van simplemente a doblar la apuesta, van a culpar a los demás, a los empresarios, a Wall Street, en el caso de México, a la mafia del poder, a los conservadores. Ustedes jamás van a escuchar que López Obrador le ponga apellido a los conservadores porque no le importa. Lo que él necesita es tener un enemigo imaginario al cual echarle la culpa y al cual usar como punching bag. Y este tema tiende a deteriorar la deliberación. Yo cuando empecé esto les dije, esto es deliberación. Las democracias requieren deliberación. Los populistas no quieren deliberación. Los populistas son predicadores y lo que necesitan es acusar, no deliberar. Las conferencias mañaneras son un acto de predicación. Es un acto de latiguear a sus adversarios, de enjuiciar moralmente a todos, de tal forma que de la deliberación se afecta. Y la tercera razón por la que López Obrador va a afectar, y aquí se parece mucho a Peña Nieto y a Fox y a Calderón, es por los resultados deficientes de su gobierno. Claramente la pandemia es parte de este problema. La primera apuesta del gobierno de López Obrador ha sido el bienestar del pueblo. Primero los pobres. Pero esta pandemia va a generar tal nivel de desempleo que esto va a hacer que en su conjunto el país genere más pobreza que en todos los sexenios anteriores. Datos del Coneval sugieren que en los próximos meses en México van a ingresar a la línea de pobreza aproximadamente 10 millones de personas, muchos de ellos, por cierto, de clases medias. Y esto significa que al final de este gobierno probablemente el número de personas en la pobreza y la desigualdad aumente. Esto es una paradoja para un presidente que creo que genuinamente tiene como compromiso cristiano, y digo lo de cristiano porque él, su cristianismo individual es una fuente de orientación a sus programas y gobierno. Para alguien que esta ha sido su misión toda la vida, va a ser muy frustrante que el legado sea más pobreza, y es en parte por la pandemia y en parte por la reacción de su gobierno ante esta, de tal forma que parte es culpa externa, parte es culpa interna. En el tema de corrupción, no queda claro que esto vaya a cambiar. Y yo también, como dije de Fox, yo creo en lo personal que López Obrador es una persona honesta, pero que él lo sea no significa que todos lo sean, ni significa que esto se difunde como si fuera un imán. Y como el gobierno no está haciendo ninguna política preventiva real, entonces el problema se está transmitiendo. Y además es un gobierno sin planeación, es un gobierno sin indicadores. La probabilidad de que acabe habiendo más corrupción es muy alta, cada vez más. Y esto es otro gran problema. El tercer problema es que el gobierno, López Obrador, se planteó que Pemex iba a ser nuevamente la palanca del desarrollo. Esto claramente no va a ser así. Va a ser un fracaso muy agudo y muy estrepitoso de su gobierno. De tal forma que el gran problema es que si millones y millones de personas, 30 millones votaron por López Obrador en 2018 porque ya estaban cansados del PRI, del PAN y de todos, y pensaron que esta era una última oportunidad. Genuinamente despertó y ha despertado una gran confianza. En diciembre, perdón, a fines del año pasado, según el INEGI, la confianza de los mexicanos en el gobierno federal había pasado de 25% con Peña Nieto, muy bajo, a 50%, se duplicó. La confianza antes de la pandemia, porque todas las mediciones son antes de la pandemia, la confianza en la política, en los políticos, inclusive en los partidos, había aumentado. En Integralia hemos trabajado con algunos gobiernos estatales y recuerdo que en 2019 veíamos que de repente la popularidad de un gobernador subía y nosotros decíamos, pero no ha hecho nada. Bueno, ¿saben qué había hecho ese gobernador? Reunirse con López Obrador y salir en fotografías. Es decir, López Obrador trajo confianza. El gran problema es que si no cumple por razones externas, internas, independientemente de quién es el culpable, la gente se puede desencantar. Y cuando la gente se desencanta demasiado o se encierra en sí misma y se vuelve cínico, cínico,
u opta por opciones más peligrosas. Y aquí simplemente lo dejo porque ustedes imaginen el desencanto de un país como México que de repente cree tanto en un líder como López Obrador y al final los resultados de ese gobierno son inexistentes en el tema del bienestar, del combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Eso emocionalmente puede ser muy dañino para el tejido social y para el país en su totalidad. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Y con esto ahora sí termino. Les voy a dejar 4 ideas de lo que podemos hacer para irnos con una actitud positiva hoy jueves y una actitud creativa. La primera es obviamente la participación ciudadana y pongo esto como primero porque justamente para romper la idea de que el gobierno debe resolver todo. No, yo no creo en eso. Yo creo que tenemos que empezar a resolverlo. Yo aquí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Esta conversación con ustedes y lo que hace Civilitas me parece muy importante, muy positivo. Y simplemente dejo una idea como una causa para participar. El Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral ha estado bajo fuego del propio presidente de la República. Es una institución fundamental para la democracia mexicana. Y me parece que es deber de todos los que creen en la democracia y en las elecciones defender al INE. ¿Y cómo se defiende al INE? Bueno, pues cada uno de ustedes en la ciudad donde está puede organizar una marcha, puede organizar un desplegado, puede organizar, enviar a sus diputados una carta exigiendo respeto al INE. Está en proceso la designación de 4 nuevos consejeros del instituto. Creo que ustedes desde donde viven pueden ayudar a mostrar apoyo moral, físico, cartas, tweets, hablar con sus diputados, exigir respeto al INE. Esa es una idea que les dejo, que me parece muy concreta y que me parece que es algo que en estas semanas justamente hay que hacer. La segunda idea que les quiero dejar es exigir cuentas a sus legisladores. Una de las razones por las cuales hubo abuso en el pasado por los presidentes fue porque el Congreso era omiso. Eso pasó con Peña Nieto hasta hace pocos años. Una de las razones por las cuales la corrupción en ese gobierno se multiplicó fue porque el Congreso no hizo su trabajo. Bueno, una de las razones por las cuales este gobierno en marcha se está equivocando y se va a equivocar más es porque el Congreso está siendo sumiso como lo era anteriormente. Segunda idea. La tercera idea que les quiero dejar es votar en 2021. 2021 es la elección más grande y una de las elecciones más importantes de la historia de este país. Cómo queda la configuración de la Cámara de Diputados va a definir en buena medida la segunda mitad del sexenio y puede definir que la democracia funcione, ponga los frenos adecuados y haga que las cosas se reconduzcan correctamente. Reitero, a mí me parece que el contenido social del gobierno actual es positivo. Creo en los deseos genuinos del presidente. Yo no estoy cuestionando eso. Yo lo que estoy cuestionando es, como creyente en la democracia liberal, estoy convencido de que el control del ejercicio del poder es lo más relevante de una democracia. Y veo que al presidente actual que tenemos no le importan los controles porque tiene una concepción diferente de la democracia. Por eso me parece que la elección de 2021 es fundamental porque puede ayudar a restaurar ese tema. Y finalmente, lo último que les diría es algo que siempre comento, sobre todo cuando empresarios me lo preguntan. La última recomendación sería invertir en infraestructura democrática. Así como es necesario invertir en puertos, invertir en carreteras, invertir en alcantarillado, invertir en electricidad, una democracia requiere inversión en infraestructura democrática. ¿Y qué es la infraestructura democrática? Pues yo creo que son todos aquellos instrumentos que nos permiten deliberar, contrastar y controlar al poder. ¿Cuáles son esos? Son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están sufriendo una enorme crisis por razones tecnológicas del Internet que se están agudizando en estos tiempos de pandemia. En las ciudades del país, en los estados del país, necesitamos medios de comunicación profesionales e independientes. Quienes de ustedes son empresarios deben adquirir publicidad.
Si no es redituable la publicidad, háganlo como una donación, pero es muy importante invertir en periódicos, en estaciones de radio y televisión que hablen con la verdad. También es necesario invertir en redes sociales para que la conversación se equilibre y para que la conversación siga un patrón de veracidad. Uno de los grandes problemas de las redes sociales es la frivolización, es el exceso de violencia y de odio. Requerimos equilibrar, exigir veracidad, moderación. Esto es muy importante. Y el tercero que les quiero dejar como idea, inviertan en organismos de la sociedad civil. Necesitamos más, muchos más, para vigilar cómo funcionan los ayuntamientos, el diputado local, los regidores, los gobernadores, la construcción de carreteras. Hay muchísimas cosas que ver, vigilar, opinar. Ahí hay un gran desafío, un gran reto que yo los invito a que lo tomen en cuenta para invertir en el futuro de la democracia mexicana y que después de esta charla, que ciertamente pues tiene algunas cosas que nos hacen pensar, que nos dan temor, la cuestión es que ese temor, esos riesgos que vemos se puedan traducir en acción creativa, acción propositiva para el bien de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Carlos Ugalde. La verdad de las cosas es que nos deja un grato sabor de boca su conferencia. Cuando estábamos planeando la conferencia, estábamos pensando en los tiempos que debíamos asignar. Y era un tema que realmente sentimos que es tan interesante que se nos antojaba asignarle 2 horas o más si fuera posible. Pero lógicamente, pues por cuestión de tiempo y las ocupaciones de todo el mundo, restringimos esta conferencia a 1 hora. Y he de confesar que yo decía, híjole, pues en 1 hora, entre que llega todo el mundo, entre que se hace la exposición, hacemos las preguntas, ¿qué tanto nos podrá dejar esta experiencia de tan poco tiempo? Y la respuesta la tengo aquí ya delante de mí. En unos cuantos minutos, doctor, usted nos dio realmente una cátedra con un contenido riquísimo. Afortunadamente la grabamos, esta conferencia, para volverla a escuchar y asimilar todos los conceptos tan interesantes que usted nos dio. Y lógicamente, pues una conferencia muy bien estructurada que tiene un principio, un medio y un fin. Y ese fin es muy interesante porque nos da a nosotros los ciudadanos la tarea muy clara de algunas cosas que debemos hacer. Para no abusar del tiempo, quiero pasarle el micrófono a mi compañera Denise Smith, quien ha estado recopilando y juntando algunas de las preguntas que nos han llegado. Nos llegaron muchísimas preguntas, probablemente no tengamos tiempo de atenderlas todas, pero las que más se repitan o se parezcan entre sí, las que se consideren más relevantes al tema que hoy estamos tratando, le agradeceremos, doctor, si nos puede dar otros 15 o 20 minutos para contestarlas. Denise, por favor. Claro que sí, Luis Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta riquísima conferencia, sobre todo el recorrido que hiciste por México, todas estas diferentes formas de ir gobernando, pero también cómo ha ido transitando el IFE, antes IFE, desde 1990 hasta hoy INE, y cómo se encuentra en riesgo justamente por las condiciones en las que se encontraba el país, donde había muchas cosas. Sí, había muchas cosas malas, pero también había muchas cosas buenas. Sin embargo, llega a ser un caldo de cultivo para una persona, como tú bien la describes, un populista, y que hoy nos tiene justamente en una gran incertidumbre, y que, por supuesto, todas las personas que hoy nos acompañan, pues también comparten este mismo sentimiento, quiero pensar, de incertidumbre. De hecho, hay casi 950 personas que hoy nos acompañan. Por eso te voy a preguntar, la primera pregunta es, el INE publica un acuerdo por el que se aprueba la modificación al reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales. ¿Es esto cierto? Y de serlo, ¿qué recomiendas? No, el 22 de julio se van a elegir a los nuevos 4 consejeros del INE. El proceso inició en marzo. El proceso inició bien, debo decirlo, porque justamente hubo muchas manifestaciones organizadas por Coparmex en todo el país,
y eso ayudó para que la Cámara de Diputados hiciera un buen diseño, se formó un comité de selección. Aquí debo decir que Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, fue bastante sensible y el proyecto iba bien. Entró la pandemia y ahora se va a retomar. Pero ese no es el tema. El tema es que ese proceso va bien y probablemente se designen a 4 consejeros buenos. Probablemente. Ojalá así sea. El gran problema es la actitud del presidente de la República, que históricamente ha sido un enemigo del IFE o del INE. Yo fui presidente del instituto durante su primera campaña a la presidencia y ahí inició la retórica del fraude que se repitió en 2012. Pero lo sorprendente, Denise, es que él ya ganó la presidencia, ganó por un amplio margen, es presidente con amplias mayorías en todo el país. Y esta semana ha sugerido que puede haber fraudes, que ha habido fraudes. Y lo está diciendo respecto a 2021. Lo que está diciendo en el fondo es que puede haber fraude en contra de Morena en 2021. Entonces esto es medio paranoico, que sea el gobierno, el presidente, quien esté atacando una institución del Estado que él preside. Y otra vez, los populistas no se asumen como jefes de Estado, sino asumen como jefes de un movimiento político. Entonces aquí el problema, imaginen ustedes, son los siguientes. Que el presidente va a estar muy activo retóricamente hasta la elección. B, que va a seguir acusando al INE y eso claramente lo afecta. C, que en algún momento el INE le va a tener que sacar la tarjeta roja. Por ejemplo, le va a tener que pedir que deje que suspenda sus mañaneras durante la época de campaña, en el mes de marzo, abril y mayo de 2021. ¿Ustedes creen que el presidente fácilmente va a acceder? Y si dice que no, ¿qué va a pasar? El INE a través de qué mecanismos puede obligarlo. Entonces, esto va a poner muy tensas las cosas. Y luego el presidente dice que él es el guardián de la elección. Entonces, ¿qué? Va a empezar a acusar a aquellos que se portan mal. Y luego el tema postelectoral. A mí sí me preocupa porque imagínense que el presidente el lunes después de la elección en su mañanera sale a decir que hubo trampas el día anterior. En fin, es muy preocupante, es verdaderamente grave porque yo sí creo que hay 2 instituciones que cuando se cruza esa línea roja está en riesgo la democracia. Uno es el órgano electoral y otro es la Corte. Y esto creo que sí se debe defender, así es que por eso es que yo les decía que desde sus trincheras traten de expresar su punto de vista, su apoyo. Creo que cuando la sociedad se manifiesta a favor de una institución, en general los políticos, incluso López Obrador, se miden más y esto es muy importante en este momento. Muchas gracias, Andrés. Un par de preguntas que se... Perdón. ¿Me pueden...? Sí, adelante, Andrés. Okay. Voy a condensar un par de preguntas que se parecen y por obvio de tiempo. Si existe alguna forma de evaluar a los candidatos a consejeros del INE en cuanto a que sean personas realmente independientes y que vayan realmente a defender la democracia. ¿Y cómo funciona el Consejo General del INE? ¿Cuántos consejeros hay? ¿Cuándo terminan sus periodos? Si nos pudiera dar una breve semblanza, doctor, respecto de cómo funciona el INE, cómo se eligen sus consejeros y qué funciones tienen. Bueno, el Consejo General del INE, que es como el Consejo de Administración, tiene 11 integrantes, un presidente y 10 consejeros. Su renovación es escalonada, por eso es que ahora solo cambian 4. Se formó un comité de selección de personas en su mayoría sensatas y honorables, y estos pusieron reglas para un examen de conocimientos, una fase de entrevistas, un análisis de la semblanza y la experiencia. Y esto se ha ido haciendo bien. De hecho, ya hubo un examen, ya se decantaron a muchos, hay reglas claras en la convocatoria. Por eso yo decía que es probable que el proceso pueda caminar bien, pero al final son los partidos los que deciden de entre varias ternas, que este comité lo que va a hacer es que va a presentar por cada designación, son 4 consejeros. Por cada uno de esos 4 consejeros a elegir tiene que presentar
una quinteta, si mal no recuerdo, de tal forma que 5, 5, 5, y de esas quintetas la Cámara de Diputados escoge a uno por cada quinteta. Entonces, la cosa iba bien, espero que siga bien, pero las cosas aquí se pueden de repente contaminar, de tal forma que por eso es la razón por la cual vale la pena. Y el INE, pues en suma, es el que organiza la elección del próximo año, de tal forma que en un entorno como el actual, de tanta violencia, de tantas agresiones, de tanta polarización, es muy importante que esté sólido, que esté firme y que sienta que tiene el respaldo de segmentos de la sociedad. Muchas gracias. Hablando justamente de este equipo seleccionador de las quintetas, John Ackerman tiene claros intereses dentro del gobierno actual. Es esposo de una funcionaria, de Irma Eréndira Sandoval. Además de estar marcando línea con respecto al líder del Senado, además de estar marcando línea con respecto al líder del Senado de Morena. Esto no le debe inhabilitar como candidato a consejero, no es candidato a consejero, aquí la pregunta es candidato al grupo seleccionador al demostrar su nula imparcialidad al ser partícipe del gobierno en turno. Sí, a mí me parece que alguien tan sesgado como es John Ackerman, pues claramente no es deseable que forme parte de un comité de selección. El hecho es que esto ya fue debatido hace 3 meses cuando lo nominaron, y el hecho es que esto fue litigado ante el Tribunal Electoral y finalmente el Tribunal Electoral dijo que sí se podía, porque formalmente hablando no es miembro de Morena, pero claramente es parte de un movimiento político. El hecho es que eso ya fue sancionado. Por eso decía hace rato que en su mayoría me parece que sí van a cumplir el propósito, porque es un grupo de 7 personas. Y me parece que el resto, fuera del caso de esta persona que es bastante radical en sus posturas, me parece que los otros son personas sensatas, neutrales, responsables, profesionales. Por eso creo que, y como las decisiones se toman por mayoría, me parece que a pesar de la presencia de esta persona, creo que el comité puede cumplir bien su trabajo. Por eso es que yo estoy parcialmente tranquilo de que eso puede resultar bien. Ahora, el tema de fondo es otro. El tema de fondo es los ataques constantes que está recibiendo el INE desde la presidencia de la República, y ese creo que es el tema que nos debe ocupar más. Gracias, Andrés. Sí, doctor, otra pregunta dice, si para las elecciones del año 2021 usted considera viable que los partidos de oposición formen un frente común opositor. La pregunta sería si es deseable y la segunda si es viable. A mí me parece que el agua y el aceite no se deben mezclar. Y no es la primera vez que lo digo, en muchas ocasiones que se han formado coaliciones entre el PAN, el PRD y otros, pues, esas coaliciones sirven para ganar, pero no para gobernar. Y en muchas ocasiones han sido gobiernos terriblemente malos los que emergen de esas coaliciones. Dos, a mí me parece que para 2021 esta idea de que todos se juntan para ganarle a Morena no me parece deseable, porque también tiene que haber ciertos principios en la política. Me parece natural, por ejemplo, que el PAN y Movimiento Ciudadano vayan juntos porque sus idearios tienen muchos puntos de contacto. Pero me parece que el PRI y el PAN, pues, además de que será contraproducente, porque lo único que le daría a López Obrador es justamente el ejemplo de que ahí está el PRIAN. O sea, López Obrador ha hecho del PRIAN un enemigo imaginario, y es imaginario porque sí, efectivamente sí ha habido muchas alianzas entre el PRI y el PAN para gobernar este país en los últimos 30 años. Es real, de facto es real, pero también es imaginario porque si hay políticos priistas aliados con Morena, son del PRI. O sea, el PRI está más aliado con Morena por muchos de sus integrantes que el PAN, pero bueno, yo sí creo que puede haberlas, yo creo que no puede ser generalizado, yo creo que depende la elección. Hay 30 elecciones locales en 2021 para elegir alcaldes, congresos locales, 15 gobernadores, de tal forma que yo creo que esas coaliciones electorales deben ser selectivas, deben depender de la entidad, depender de esto, y deben ser parciales. Por cierto, aprovecho esto para decir que una coalición que me parece incongruente y para Morena, para muchos de sus integrantes repugnante, y perdón por usar la palabra, pero esa es la expresión que he oído de muchos integrantes de Morena,
que es repugnante que Morena, el liderazgo de Morena, esté buscando aliarse electoralmente con el Partido Verde. El Partido Verde fue parte del PRIAN. Primero fue con Fox en el 2000, luego fue con el PRI en 2006, 2012, 2018. López Obrador ha acusado a sus dirigentes de corrupción, de frivolidad. Vaya, y ahora se quieren coaligar con ellos para el 2021. Entonces, me parece que coaligarse por coaligarse no necesariamente siempre es bueno. Muchísimas gracias, Luis Carlos. ¿Cómo ves las elecciones del 2021? En tu opinión, ¿quién se perfila como ganador y quién como perdedor? Pues depende qué significa ganar y perder. Yo creo, depende qué significa ganar y perder. Yo creo que Morena va a ganar en el sentido de que seguramente será el partido que obtenga más votos agregados de todas las elecciones que van a ocurrir el próximo año. Si sumamos las 30 elecciones locales, más la Cámara de Diputados, si sumamos los votos, seguramente Morena va a obtener más votos que todos. Entonces, en ese sentido va a ser el ganador. Pero va a ser el perdedor porque creo yo que va a ganar menos votos que en 2018. Entonces, su rendimiento electoral va a caer. En ese sentido va a perder. ¿En qué otro sentido puede perder? Que yo creo que la mayoría amplia que tiene hoy en la Cámara de Diputados la van a perder. Y esto ha ocurrido muchas veces. El PRI perdió su mayoría amplia en el 97 por la crisis económica del 95. El PAN perdió 60 o 70 diputados en 2009 después de la crisis que hubo en 2008 en el mundo y la influenza también. De tal forma que en muchas ocasiones en la elección intermedia el partido en el poder pierde. Yo creo que ahora va a perder Morena, va a perder diputados. Yo creo que va a seguir siendo el partido con más diputados, pero sin la enorme mayoría que tiene hoy. Eso va a generar un contrapeso. Ahora, a nivel local, yo creo que Morena va a tener peores resultados que en 2018 porque en muchas entidades del país, y ustedes que viven en muchas ciudades lo constatan, el triunfo de Morena fue tan arrollador en 2018 que muchos candidatos ganaron sin saberlo, sin hacer campaña, vaya. Y entonces llegaron al poder personas que ni querían, ni sabían, ni no tienen la experiencia ni la motivación y han resultado en gobiernos muy malos en muchos lugares, en alcaldías y en algunas gubernaturas. Y la gente se dio cuenta, entonces yo creo que van a castigar a Morena y por lo tanto otros partidos van a recuperar eso. Entonces a nivel regional yo creo que Morena, reitero, aunque sea el partido que más votos obtenga en su conjunto en 2021, sus resultados van a ser lejanos a los que tuvo en 2018. Gracias. Otra pregunta es, si nos puede dar, doctor, su opinión con respecto de la consulta y del proceso que habrá de seguirse en el año 2022 con motivo de la revocación de mandato. Bueno, esta es una idea de López Obrador que quiere poner a consulta si termina o no termina su gobierno. Y a mí me parece que es una de las peores ideas que se han puesto en la mesa y es mala para todos. Me parece que López Obrador fue electo para 6 años y debe cumplir 6 años. Y que lo que tenemos que hacer es exigir que lo haga bien. Y si pensamos que lo está haciendo mal, el próximo año tenemos opción de votar por otros partidos para que lo pongan en orden desde la Cámara de Diputados. Hay un castigo para los gobiernos que hacen mal su trabajo a la mitad del término. Pero eso de que el presidente se ponga en la boleta para ver si quieren que me quede o me vaya, no me parece una buena idea porque vamos a entrar en otra campaña. La consulta de revocación de mandato, como quedó en la ley, puede llevarse a cabo en el mes de febrero o marzo de 2022. Eso quiere decir que desde fines de 2021 y principios de 2022 habría una gran campaña a nivel nacional para ver si López se queda o se va. Y eso me parece que va a polarizar al país. Me parece que López Obrador quiere eso porque, como dije en mi charla, los populistas necesitan drama. Y qué mejor drama que decir, me quieren quitar los conservadores, vamos a luchar. Y eso simplemente va a activar una lucha mayor, más polarización, más rivalidades. Y yo creo que México no le sirve. No le sirve. Le sirve a López Obrador, sí, pero no le sirve al país. Imaginen ustedes qué pasa si gana López Obrador. Pues de ahí se va a empoderar mucho.
y de ahí sí puede surgir la tentación de la reelección. Yo creo que López Obrador genuinamente piensa que la no reelección es parte de nuestra tradición histórica. Pero imagínense un presidente que compite por ganar la ratificación del mandato. Imaginen que enfrenta a una sociedad que está enojada y que trata de sacarlo. Y durante 3 meses el país está en el drama y la telenovela de si se va, se queda, y finalmente López Obrador gana por 3 puntos. ¿Ustedes saben lo que va a hacer? En lugar de llamar a la reconciliación, va a llamar a no dejarse, va a decirle a sus seguidores de que hay que defender la revolución, y muchos van a empezar a pedirle que se quede 6 años más. A mí me parece muy peligroso eso. Ahora imaginen ustedes que pierden y que los que quieren que se vaya le ganan y se va López Obrador. ¿Queremos cambiar a un presidente en el 2022 cuando estamos a 2 años de que concluya el sexenio? ¿Y para qué? ¿Qué vamos a ganar como país? Vamos simplemente a generar un mecanismo de inestabilidad. ¿Y a quién vamos a seleccionar? Porque conforme dice la ley, quien elige es el Congreso. Y el Congreso en aquel momento va a tener muchos senadores de Morena y va a tener muchos diputados de Morena. Y entonces quien lo va a elegir va a ser básicamente Morena. ¿Y ustedes a quién creen que va a elegir? ¿Ustedes creen que va a ir con la sociedad civil? Les va a decir, sociedad civil organizada, ahora sí quiero hacer bien las cosas, propónganme candidatos. ¿O van a elegir a un radical de la 4T para que concluya el gobierno de López Obrador? Yo creo que el riesgo es muy grande, yo creo que no se necesita, yo creo que López Obrador debe terminar su mandato, se le debe exigir y ya, pacíficamente que termine su gobierno. Y entonces debemos empezar a pensar qué tipo de gobierno viene después, etcétera, etcétera. Pero mantener estas pugnas me parece que es muy peligroso. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues entonces la revocación no trae nada positivo por lo que podemos entender. Hay varias preguntas que voy a condensar en una sobre la preocupación del debilitamiento del INE para las elecciones del 2021, si lograremos ahora sí que el INE llegar fortalecido o debilitado para unas elecciones imparciales en el 2021, también imaginando que la apatía de la gente que no salga a votar. ¿Cómo podría verse este panorama? Pues yo creo que a pesar de los ataques hacia el INE, yo creo que el organismo es muy sólido, tiene un servicio civil de carrera. Yo creo que el INE puede aguantar siempre y cuando haya manifestaciones de apoyo como la que les dije, ojalá muchos de ustedes hagan. Yo creo que tiene un grupo de consejeros profesionales, comprometidos, y yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, el tema es la apatía, porque efectivamente en elecciones intermedias la tasa de participación luego es muy baja. Entonces yo creo que vale la pena estimular que la gente salga a votar, vale la pena convencer a la gente que lo haga, pero también debo decir algo, el desencanto muchas veces produce cinismo y produce apatía, y la gente que se siente engañada 3 o 4 veces deja de importarle la política. Entonces, y luego muchos desencantados no encuentran qué hacer. Es decir, los partidos de oposición también tienen un enorme desprestigio, no hay liderazgos muy sólidos que puedan ser como encausadores creativos del malestar. Así es que un problema puede ser que efectivamente mucha gente no vote por eso. Entonces, por eso se requiere decir por qué sí, ¿no? Mucha gente está ahora haciendo manifestaciones en contra de López Obrador, que se vaya. A mí, yo no comparto eso de que se vaya, pero muchas manifestaciones que se han dado en México en las últimas semanas han sido que se vaya. Yo creo que el mensaje es pésimo. Pues que se vaya, ¿por qué se va a ir si lo elegimos por 6 años? Más bien, tiene que ser un mensaje a favor de qué sí estamos y por qué el gobierno no está cumpliendo con eso. Y creo que esa es una manera más creativa de hacer que la gente salga a votar. Bueno, creo que es mi turno. Otra pregunta. Es claro que el presidente López Obrador fue elegido para un periodo de 6 años, pero es claro también que él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Entonces, si no lo está haciendo, hay una pregunta que dice si es posible quitarlo juntando un cierto porcentaje de la población que no está de acuerdo con su gestión y que le demande este cumplimiento de las cosas que él prometió y que él juró cumplir. Y de ser así, si hay un porcentaje que la ley marque y cómo se debería de proceder para quitar a López Obrador antes de su periodo constitucional. No, esa figura no existe. No existe eso de quitarlo con firmas. Lo que existe es la consulta de revocación, en donde quienes quieran quitarlo convocan a una consulta juntando firmas justamente y se hace una votación. Eso es lo que existe y eso es lo que López Obrador quiere organizar. Ahora, si López Obrador no está cumpliendo la ley, quien debe ponerlo en orden es la Cámara de Diputados y el Congreso y la Suprema Corte. De hecho, en las últimas semanas y meses, pues hay muchos jueces que han detenido decisiones del gobierno, por ejemplo, en el tema energético. ¿Por qué? Porque están violentando la ley y entonces hay amparos y se detienen ciertas decisiones. O hay decisiones que han llegado a la Suprema Corte y la Suprema Corte debe detenerlas. Pero realmente quien debería de hacer esto sería el Congreso. El gran problema es que el Congreso está en manos de Morena y por eso no le pone un alto. Entonces, por eso, para mí la importancia de que la Cámara de Diputados pueda tener mayoría opositora es algo muy importante para el funcionamiento de la democracia, porque este gobierno efectivamente, como pocos, ha violentado la ley, ha abusado del poder, no está cumpliendo con los procedimientos que debe tener un gobierno, está tomando malas decisiones y ese tema pues, no encuentra contrapeso, salvo en los jueces, cuando una empresa se ampara o una organización civil se ampara, pero políticamente hablando, el Congreso es el que debiese contener al presidente y no lo está haciendo. Así es. No sé, si quieres dos preguntas más, ¿estás de acuerdo, Luis Carlos? Sí, tomemos no... dos más y terminemos para beneficio de todos ustedes. Claro que sí, muchas gracias. ¿Qué opinas de la posibilidad de que un candidato independiente se proponga para la presidencia apoyado por la sociedad civil? Pues si es bueno, me parece bueno. Si es malo, me parece malo. A lo que quiero llegar, Denise, es que ha habido una demagogia de los candidatos independientes, como si estos, por serlo, fueran mejores que los candidatos de partido. Y depende. Ha habido un gran desencanto con el gobernador de Nuevo León. Gran desencanto. Por ineficacia, por desorden, por frivolidad. Así es que ser independiente no significa ser superior a uno de partido. Y ha habido gobernadores o políticos de partido que lo hacen muy bien. Depende. Más bien, lo que yo creo es que los gobiernos funcionan bien, funcionan bien cuando son vigilados, cuando tienen contrapesos, cuando hay exigencia, más allá de si eres ciudadano o eres verde, rojo o morado. Yo creo que los candidatos independientes han perdido mucho glamour porque López Obrador los ha sustituido. López Obrador, a pesar de ser un político de partido y toda su vida lo ha sido, su narrativa es tan potente todavía que se espera que él sí transforme las instituciones políticas. Eso es lo que muchos piensan y por eso tiene tanta credibilidad y su narrativa y su agresividad todos los días la refuerza. De tal forma que en ese entorno, al menos hoy, yo no veo posible que haga que un candidato sea viable en 2024 por la vía independiente. Ahora, lo que sí puede ser viable es que un candidato sin partido, apoyado por varios partidos en 2024, pueda ser competitivo. Sí, eso sí creo que puede ser. Gracias. Andrés, la última. Yo no sé si tú tengas otras preguntas, Denise. Yo ya no tengo más en la lista que yo tengo. ¿Hay otras por ahí? Sí, yo sí tengo. A ver, la última sería, ¿por qué es obvio? ¿Por qué si era obvio que López Obrador se dedicó por años a hacer campaña? Nadie se lo pidió, es decir, en no tiempos de campaña. Era clara la falta de equidad entre los candidatos. Pues por muchas razones. Primero porque nadie se quiere pelear con López Obrador porque es muy rijoso, entonces el Instituto Electoral pues, lo dejaba caminar.
Dos, porque yo creo que durante el gobierno de Peña Nieto no se quería meter en problemas, él estaba en lo suyo y pensaba que López Obrador era inofensivo. Tercero, porque pues, a través de ciertos artilugios justificaba que como presidente de Morena él podía anunciarse, porque efectivamente los partidos tienen tiempos oficiales que pueden usarse. Cuarto, porque, pues por todas esas razones, y efectivamente yo creo que se gestó una situación de inequidad porque, pues primero porque lleva 18 años en campaña y sobre todo porque desde 2013-2014 reinició la campaña de 2018, de tal forma que cuando iniciaron las campañas formalmente en enero de 2018, pues López Obrador llevaba 3-4 años, con una enorme exposición en la televisión y la radio, y eso sin duda le ayudó mucho, Denise. Muchísimas gracias. Creo que Andrés se le ha de haber apagado la computadora. No sé, Andrés, ¿estás por ahí? No, no está, salió. Pues Pues, ya se cansó. yo creo que algo le pasó, sí. Pues no nos queda más que agradecerte esta charla tan amena y sobre todo con tanta información que nos ayuda mucho, sobre todo en esta situación de incertidumbre y en estos tiempos que estamos viviendo, y este llamado a la participación ciudadana que como organización ciudadana te agradecemos. Y bueno, no sé si quieras hacer un último comentario. Pues nada más, les agradezco a todos ustedes mucho estos seguimientos. Si les gustó la charla, mándenme un mensaje de Twitter. Mi Twitter es @LCUgalde. Síganme para tener una conversación con todos y les deseo mucho éxito y gracias por haber participado. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias a todos por su participación. El próximo jueves también tendremos otra conferencia con otros invitados. Les agradecemos mucho su presencia. Ya les haremos llegar la invitación. Buenas tardes.